Muy buenos días, bienvenidos a este informe RCR de hoy, 24 de septiembre de 2020. Como siempre, estamos trabajando en nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Zarcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción. En la producción de este espacio está Marilia García y en la dirección técnica César Arteaga. Les saluda Argenis Barreto a nombre de todo el equipo. Les recuerdo que tenemos un canal en YouTube, se llama RCR 750. Allí los invito a que se suscriban y nos den un me gusta. Vamos rápidamente a iniciar esta ronda informativa del día de hoy. La misión de verificación de la Organización de Naciones Unidas, ONU, exigió investigar a los responsables de violaciones de derechos humanos en Venezuela, luego de la presentación del informe que acusa a Nicolás Maduro y su cúpula de crímenes de lesa humanidad. En este sentido, Cecilia Sosa Gómez, expresidenta de la extinta Corte Suprema de Justicia, afirmó que este informe es un paso importante para Venezuela, ya que por primera vez se reflejan hechos concretos con descripción de los responsables. Es un informe, entrando ahora en el contenido del informe, que hace una relación detalladísima de la historia de cómo hemos podido llegar hasta este momento, con hechos muy precisos, muy concretos, y que indudablemente ponen en evidencia el vínculo entre la violación masiva de derechos humanos e igualmente los requisitos para que haya lesa humanidad están determinados, y cómo el informe utiliza esos requisitos para resaltar que en Venezuela los requisitos, que haya una voluntad que sea masiva, que esté dirigida a una determinada población, en este caso a la oposición o a los indígenas, está plenamente comprobado. Es decir, el informe es un documento probatorio que vincula los hechos a la responsabilidad. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, instó a la ONU a respaldar la lucha contra el régimen de Nicolás Maduro y la protección de los venezolanos ante la crisis que vive el país. Hoy les pido a todos los representantes de los Estados miembros que asuman la responsabilidad de asistir al gobierno legítimo de Venezuela en su misión de proteger al pueblo de Venezuela, de salvar a Venezuela y considerar una estrategia que contemple escenarios luego de agotado todas las vías. Ha llegado el momento de acciones oportunas y decisivas. Todo el pueblo de Venezuela agradece a quienes no se han mantenido indiferentes ante esta tragedia, a quienes nos han acompañado en este momento, las horas más oscuras de nuestra nación. Ahora debemos pedirles que sigan insistiendo en el camino de la presión internacional. Estamos convencidos que así se ve el ocaso de la dictadura, cada vez más cruel y desesperada. El mandato de la misión de verificación de hechos debe ser extendido. Además, el alcance debe incorporar al arco minero, por ejemplo. La misión de la alta comisionada debe continuar de los derechos humanos en Venezuela. Debe además garantizarse que cuente con todos los recursos necesarios para la ejecución de su mandato. Elevo solicitud también al secretario general de la Organización de Naciones Unidas para que movilice la voluntad política de los Estados miembros para restaurar efectivamente la soberanía en Venezuela y poder proteger al pueblo civil de las atrocidades de un régimen criminal. Honorable señor Guterres, como bien usted lo indicó en el 2018 durante el debate de la Asamblea General sobre la responsabilidad de proteger de los estados, los principios fundamentales significan poco si no se aplican cuando más se necesitan. Hoy Venezuela es cuando más lo necesita. Por su parte, Perkins Rocha, abogado constituyentista, aseguró que el discurso de Juan Guaidó ante la ONU es
estuvo bien presentado ante las solicitudes que hizo a los entes internacionales. Sin embargo, destacó que tiene que ser más contundente ante la petición de una coalición militar liberadora. Es la primera parte entendemos, una escalada de posiciones que debe completar el presidente Guaidó para lograr la definitiva, asistencia humanitaria y el respaldo y la obligación de la comunidad internacional de asumir de alguna forma la liberación de Venezuela. Esto es importante, pero quiero destacar esto, ¿no? Yo lo siento como ciudadano un tanto tardío, pero importante. Es un discurso político que ahora debe viabilizarse técnicamente. Eso es lo importante. El discurso político quedó claro que el señor Guaidó le pide incluso al secretario general de la ONU ayuda y les pide viabilice acciones políticas. Esas acciones políticas no pueden ser otras en función de lo que tenemos en Venezuela, un núcleo de un conglomerado criminal que afecta la paz de toda América. No pueden ser otras que no una diplomacia sencilla y fría como hasta ahora ha ocurrido, es una diplomacia dura y unos medios coactivos que permitan la constitución ya definitiva en América de una coalición militar liberadora. Perkins Rocha, en declaraciones esta mañana en RCR, reiteró la propuesta de que se promueva en el Parlamento una ley para cumplir con la transición, es decir, el cese de la usurpación ante lo que pueda suceder el próximo 6 de diciembre. Este Parlamento, el que preside el señor Juan Guaidó, tome de acuerdo al Estatuto para la Transición las decisiones que están absolutamente fundamentadas en la Constitución y en el propio Estatuto para la Transición. De acuerdo a eso, dentro de la legitimidad que ella representa actualmente y preservando la voluntad popular que se manifestó en el 2015 cuando la elegimos a ella para que durara 5 años, del 2016 al 2020, en función de esas potestades que existe actualmente, tome una decisión en función de cumplir con un propósito que está establecido en el Estatuto para la Transición y un propósito que todavía no se ha completado y yo diría que ni siquiera se ha acercado a él. ¿Cuál es el cese de la usurpación? En función de eso, hemos propuesto que se dicte una ley para el cese de la usurpación que permita a la Asamblea Nacional, a esta Asamblea Nacional, reorganizarse internamente y prepararse para un evento político que va a generarse cuando el régimen monte paralela a ella otro órgano legislativo absolutamente fraudulento, pero lo monte. Entre tanto, el diputado a la Asamblea Nacional por el estado Yaracuy, Piazzo Pilieri, aplaudió el discurso del presidente interino Juan Guaidó ante la ONU. El discurso del presidente Guaidó frente a decenas de delegados de la ONU dejó claro algunas cosas. Primero, que haber solicitado que se invoque la doctrina de responsabilidad de proteger, el R2P, por cierto, solicitado por la fracción 16 de julio, y las organizaciones que allí estamos desde hace mucho tiempo, hoy es más necesaria y legítima que nunca cuando quedó confirmado que el régimen de Maduro es responsable de crímenes de esa humanidad. Y seguro haberlo invocado, María Alejandra, comenzará a lograr una actitud, otra actitud aún más firme por parte de la comunidad internacional, y eso era lo que se le venía reclamando al gobierno interino, y qué bueno que lo haya hecho. La comunidad internacional, después de esto, no solamente después del informe, después de la posición de algunos aliados principales como el de los Estados Unidos, Brasil, Colombia, entre otros, y después de la solicitud o la invocación que hizo el presidente Guaidó, debe asumir un papel aún mayor, un mayor rol, una mejor actitud hacia el pueblo de Venezuela. Pilieri, en declaraciones hoy en RCR,
se refirió a las protestas que se han registrado en Yaracuy y afirmó que son manifestaciones que se vienen dando por años ante la corrupción y la ineficiencia del régimen de Maduro. La situación en Venezuela es que nos han puesto en una encrucijada. Nos morimos del COVID, nos morimos por no tener el distanciamiento social o por no tener los resguardos suficientes, o nos morimos de hambre, o nos morimos de falta de medicamentos, o nos morimos de falta de las necesidades, de los implementos, de los insumos necesarios para sobrevivir. A eso nos han puesto. Ante esa encrucijada de morirse por el COVID o morirse de hambre, la gente decidió, por supuesto, salir a la calle y exponerse. La protesta de Urachiche o la protesta de Chivacoa es igual a la protesta que hubo de los trabajadores de la salud hace unos días también acá en Yaracuy, o es igual a la protesta de los transportistas que hay continuamente frente a estaciones de servicio, o es igual a las protestas que hay por los ciudadanos en cada comunidad porque no les llega el gas doméstico, o es la misma de los ciudadanos en sus distintas comunidades porque han pagado la caja CLAP desde hace meses y no les llega. O sea, tiene un común denominador. ¿Cuál? La ineficiencia, la corrupción y el desastre generado por el régimen. Hay un factor común y no tiene nada que ver con los Estados Unidos, no tiene nada que ver con las sanciones, no tiene nada que ver con ninguna guerra, no. Sencillamente un régimen inoperante. En materia económica, resaltamos que la subida que ha tenido el dólar en el país ha generado gran preocupación en la población del poco ingreso económico y los altos costos de los alimentos. Escuchemos el reporte de nuestros colegas de La Voz de América. Durante los últimos días, la moneda estadounidense en Venezuela ha aumentado su valor de manera exponencial, rebasando los 400.000 bolívares por cada dólar, su valor más alto en lo que va del año. Entre tanto, un amplio sector de la población no tiene acceso a la divisa o lo tiene solo muy esporádicamente. En ese contexto, la señora Mariela Rodríguez asegura que con el dólar aproximado que percibe mensualmente no puede acceder ni siquiera a un producto de la canasta básica alimentaria. Estamos muriéndonos de hambre, le voy a decir la verdad, no estamos muriendo de hambre, porque en realidad la pensión, por lo menos para mí, son 400 bolívares, y con eso no compro ni un pan, y mientras tanto aquí no se resuelve nada, la oposición hablando para su lado, y los otros llenándose, y entonces ¿en qué quedamos, señor? El integrante de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional del país, Ángel Alvarado, por su parte, aseguró que miles de familias en el país actualmente viven en lo que se cataloga como miseria. Oiga, se den $1 por todo un mes de trabajo. Una enfermera, una maestra, un policía que gana alrededor del salario mínimo, no puede ni él ni su familia subsistir con esa cantidad de dinero. A pesar del incremento exponencial del precio de la divisa, el ministro del gobierno en disputa del país, Tarek El Aissami, indicó que las medidas económicas para el sector productivo nacional y protección que implementan hacia la clase trabajadora colocan a Venezuela como ejemplo en la construcción de una economía real y productiva. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Por su parte, Ricardo Cusano, presidente de Fede Cámaras, expresó su preocupación ante la situación financiera del país debido a las políticas económicas del régimen de Maduro que no funcionan. Si partimos de la premisa de que la inversión, de que los procesos productivos procuran, que serían mucho mejor, requieren para su perfecta desarrollo, confianza, y la confianza se da donde hay seguridad jurídica, donde hay seguridad institucional, donde el empleo, la generación de empleo está bien visto y sobre todo está apoyado por las públicas. Este tipo de acciones, de declaraciones o de solicitudes no generan ningún tipo de bienestar o de entorno positivo para la inversión, y si no hay inversión no hay desarrollo de puestos de empleo. Pero hay algo que es mucho más importante. El puesto de empleo es importante per se porque genera el ingreso a la familia, pero no hay producción que empodera al ciudadano. Ese tema, mientras haya inestabilidad política e institucional, mientras haya zozobra que tenemos muchísimos años viviendo, no estamos diciendo que es porque uno haya declarado u otro lo haya hecho,
Ya son muchos años en estas políticas públicas. Eso no va a llegarle al venezolano, ese empoderamiento ciudadano que tiene la persona de saber que su salario tiene poder de compra y que se puede parar, y que el problema lo tienen los empresarios, que tienen que todos los días ser mejores para ganarse la voluntad de este consumidor, de ese ciudadano en condición de consumidor. 9:19. Un informe de la firma Gallup reveló que en los últimos 3 años aumentó el rechazo a los migrantes en el mundo, en especial a los venezolanos, que llegan a naciones de Sudamérica. La encuestadora Gallup llegó a esta conclusión tras preguntarle a ciudadanos de 140 naciones cuál era su opinión de que los migrantes se mudaran a su país, se convirtieran en sus vecinos y si consideraban bueno o malo que contrajeran matrimonio con un miembro de su familia. Más información en el siguiente reporte. La encuestadora Gallup llegó a esta conclusión tras preguntarle a ciudadanos de 140 naciones cuál era su opinión de que los migrantes se mudaran a su país, se convirtieran en sus vecinos y si consideraban bueno o malo que contrajeran matrimonio con un miembro de su familia. La investigación reveló que Perú, Ecuador y Colombia fueron los 3 países donde más disminuyó el denominado índice de aceptación de migrantes. El estudio explica que, por ejemplo, en Colombia, de 2016 a 2019, se redujo de un 61% a un 29% el número de personas que evaluó como positivo que un extranjero escogiera su territorio para vivir. La oficina de la Organización de Estados Americanos para los Migrantes y Refugiados Venezolanos ha advertido que este rechazo se ha profundizado con la pandemia. Muchas de las capacidades de estos países se han visto superadas y lo que pasa mucho, que es que lo que hay que entender es que cuando los migrantes llegan a un país de acogida, los migrantes muchos se concentran en ciertas ciudades, ¿no? Y son ciudades que tienen ya unas condiciones preexistentes, unos problemas previos y poblaciones que también son vulnerables. ¿Y qué pasa? Entonces puede ocurrir normalmente un choque entre estas poblaciones en el sentido que se compite por los servicios, se compite por el acceso a la salud, por el acceso al trabajo. Suele generarse un rechazo hacia los venezolanos. Desde la OEA alertan que la mitad de los inmigrantes venezolanos no tiene documentos para estar legalmente en las naciones que los reciben. Pues hay países en donde quizás se ven más casos de discriminación y xenofobia, caso Perú, caso Ecuador, también en Colombia, donde nosotros hemos manifestado nuestra preocupación, pero estamos hablando de casi 2 millones de migrantes y refugiados venezolanos y sabemos que en muchas comunidades pues esto se ha venido incrementando. Y un sitio que nosotros pues hemos prendido todas las alarmas también es en el Caribe. El Caribe, los venezolanos pues están sufriendo muchísimo porque por la misma situación de que no tienen acceso a una documentación, pero además están sufriendo actos discriminatorios, especialmente en Trinidad y Tobago, donde nosotros hemos denunciado que el gobierno de Trinidad pues tiene un discurso abiertamente xenófobo y discriminatorio hacia los venezolanos. De acuerdo con Gallup, Chile es uno de los pocos países de América donde el índice de aceptación de migrantes se mantiene y lo atribuyen a que buena parte de los venezolanos que ha llegado a esa nación tiene estudios universitarios. 9:22, hora de ir a publicidad y volvemos. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La distensión abdominal, muchas personas lo plantean como una enfermedad. Sin embargo, la distensión abdominal, más que una enfermedad o una condición, es un síntoma. Y es un motivo de consulta sumamente frecuente entre los pacientes que van al gastroenterólogo o que vienen a la consulta de gastroenterología. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Los resultados del laboratorio tienen que ser interpretados con la clínica del paciente. Si bien es cierto, siempre es bueno hacerse exámenes médicos por lo menos una vez al año, también es bueno hacerse también la evaluación clínica, no solo hacerse el examen de laboratorio, sino también ir al médico internista, hacerse un chequeo general anual. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR, la radio que se ve. Les estamos presentando
Informe RCR. El compacto informativo de esta hora. Solo por RCR 750 AM. y 24. En materia internacional tenemos que la Unión Europea rechaza reconocer a Alexander Lukashenko como presidente de Bielorrusia al día siguiente de haber asumido su sexto mandato presidencial. Esto lo anunció el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Nuestros compañeros de Radio Francia Internacional nos tienen detalles. Las elecciones en Bielorrusia no fueron creíbles, ni libres ni transparentes, y aunque sea considerado presidente, Europa no reconoce a Alexander Lukashenko como líder legítimo del país. Hace ya más de un mes que empezaron las protestas en el país por el resultado de los comicios y la Unión Europea trata de ejercer una presión diplomática. No es la primera vez que los 27 no reconocen unas elecciones, ya ocurrió con las de Venezuela. De hecho, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, aseguró a principios de semana que la situación en Bielorrusia le recordaba mucho a la venezolana. Borrell considera a Nicolás Maduro un interlocutor en el conflicto, igual que a Lukashenko, pero no se reconoce su legitimidad. La situación en Bielorrusia ha demostrado las dificultades que tiene la política exterior europea para presionar políticamente a regímenes autoritarios. Ahora mismo la UE quiere aplicar sanciones contra el país, pero aún no ha sido posible por la falta de unanimidad. Pero Borrell espera que para octubre sí se puedan aplicar sanciones contra el régimen de Lukashenko o la credibilidad de la UE estará en juego. La semana que viene, los líderes europeos en una reunión en Bruselas tendrán la última palabra. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un nuevo paquete de sanciones contra el gobierno de Cuba con el objetivo de presionar tanto a los funcionarios de la isla como a las empresas extranjeras que mantienen relaciones comerciales con el país. Tenemos más información con La Voz de América. El presidente Donald Trump anunció nuevas sanciones contra el gobierno cubano encabezado por Miguel Díaz-Canel. El mandatario hizo el anuncio en un evento conmemorativo por los 40 años del Mariel, el barco que trasladó a más de 120,000 cubanos que huyeron de la isla hasta las costas de Florida, y en el que también se hizo un homenaje a los veteranos de la fallida invasión de la Bahía de Cochinos. Entre las medidas se prohíbe que los visitantes estadounidenses se hospeden en propiedades u hoteles administrados por el Ejecutivo cubano. También el gobierno de Trump restringirá las importaciones de alcohol y tabaco producidos y comercializados dentro de la isla, una medida aún más restrictiva que la que se aplicaba hasta ahora. Desde que Trump asumió el poder en el 2017, ha revertido muchas de las políticas del presidente Barack Obama y ha endurecido el trato a Cuba como una fórmula de presión para conseguir la democracia en el país. La subsecretaria para Cuba y Venezuela del Departamento de Estado de Estados Unidos, Carrie Filipperi, reiteró que las nuevas sanciones anunciadas este miércoles por Washington contra el gobierno de Cuba busca evitar que los beneficios que genera el turismo en la isla caigan en manos de autoridades en vez de que vayan a parar al pueblo cubano. Filipperi añadió que el gobierno de Cuba financia su operación de ocupación en Venezuela con la venta de ron, tabaco y del hospedaje de turistas en hoteles propiedad del gobierno. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Así estamos llegando al final por el día de hoy. Deseamos que tengan un feliz día. Nos vemos mañana a las 9 en punto. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.